esto es el aeropuerto de la capital de Dagestán. Vemos un montón de chavales jóvenes, algunos con banderas palestinas. Varios de estos vídeos han sido confirmados, verificados por The New York Times, es decir, que no os lo estoy compartiendo porque sí. Entonces, sabemos primero que este grupo de jóvenes entraron a tropel en el aeropuerto con la intención de buscar a judíos o israelíes que venían en un avión comercial que llegaba desde Tel Aviv. Intentaron buscar a esos pasajeros, entraron en varios aviones, había incluso un avión que estaba cerrado, que los que estaban dentro, en este caso los sobrecargos, dijeron: no abráis la puerta porque hay una turba de gente ahí fuera y da miedo. Y de hecho hubo incluso personas que se subieron a las alas de ese avión para chequear quién estaba dentro, ¿no? O sea, querían encontrar, bajo cualquier concepto, el avión que estaba con israelíes / judíos que venían de Tel Aviv. En realidad, al final, las personas que estaban dentro de estos, bueno, concretamente del avión de Tel Aviv, era gente de Dagestán que había ido a Israel con motivo de temas sanitarios, ¿no? De algunos temas de salud, de ir allí pues para poder pasar por algún tratamiento. Una de las razones por las que precisamente existe ese vuelo con Tel Aviv es porque, para evitar las sanciones y los bloqueos que hay ahora mismo con los vuelos a Rusia, pues hay uno que pasa pues Tel Aviv, Dagestán, y luego entiendo que habrá algún tipo de transbordo a otras ciudades de Rusia, incluida por supuesto Moscú. En ese avión no había judíos, no había israelíes, pero fue bastante terrorífico porque lo que hizo esta turba de personas, de jóvenes, era buscar a gente que estaba desembarcando de los aviones o que simplemente estaba por el aeropuerto y ver sus pasaportes para ver si eran israelíes o no. Todavía se está intentando verificar qué tipo de información estaban buscando, ¿no? O sea, si querían israelíes o querían concretamente judíos. Lo que se han visto en grupos de Telegram y en redes sociales es que no, la cosa iba más seriamente judíos puramente, lo cual estamos hablando de un tema de odio incluso más heavy todavía. Pero Dagestán, porque es interesante la República Autónoma de Dagestán en este contexto de los judíos. Vale, Dagestán es una república donde vive un 80%, más del 80% de la población son musulmanes. El asunto es que, aquí veis a Makachkala, el asunto es que aquí vivía una comunidad de judíos de las montañas, era una comunidad que, digo, se remonta a tiempos preislámicos y eran judíos que hablaban un idioma que se remonta a la época persa. A lo largo de las últimas décadas han ido abandonando esta región. Queda todavía, por lo visto, una comunidad importante en el norte de Azerbaiyán, pero en Dagestán he leído que en torno a 300-400 personas, estos judíos de las montañas, todavía restan en esta república autónoma. Pero claro, la persecución puede aumentar conforme el odio contra los judíos / israelíes, dependiendo de a quién le preguntes, está creciendo. Que conste que en Rusia es un país vastísimo, multiétnico, multireligioso, y que este tipo de conflictos y de tensiones entre etnias y religiones se lleva prolongando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Rusia lo tiene un poco escondido, pero esas tensiones existen 100%. A partir de los 90 y los 2000, con distintos conflictos que se han producido en esta región, pues fueron abandonando. Muchos de ellos se han ido a Israel. Entonces, ese resquemor, esa tensión sigue existiendo. Por tanto, esta turba que hemos visto concretamente en el aeropuerto de Makachkala tiene un contexto histórico, rivalidad religiosa bastante concreto también. Y de hecho, este es el hilo que quería que vierais vosotros. Si te preguntas sobre la relación histórica entre los judíos y Dagestán, una comunidad judíos de las montañas que habla un idioma relacionado con el persa y que fue calificada como Tats por la Unión Soviética, ha vivido en Dagestán, Chechenia y otras partes del Cáucaso del Norte desde la época preislámica. Con la excepción de una próspera comunidad del norte de Azerbaiyán, la gran mayoría de los judíos de montaña abandonaron la región, que vio insurrecciones y guerras islamistas en la década de 1990 y a primeros de la década de los 2000. Muchos se fueron a Israel. El intento de pogromo en el aeropuerto de Makachkala y los disturbios en otras partes del Cáucaso Norte fueron provocados por rumores infundados de que algunos judíos de la montaña están tratando de regresar del lugar donde vinieron debido a la guerra de Israel-Palestina. La sospecha y la teoría de la conspiración es: estos judíos que se habían ido están intentando volver a nuestra tierra y no los vamos a dejar. Ahora en Rusia se está diciendo que este pogromo en realidad lo ha incentivado Ucrania, ¿no? Que hay personas que, o sea, hay por ejemplo un crítico con el Kremlin que ahora vive en Ucrania, que se exilió, que
uno de los grupos de Telegram donde se habló de la hora del vuelo y demás historias sobre el vuelo de Tel Aviv en este aeropuerto, que estaba promovido en un canal de Telegram vinculado a este crítico del Kremlin que ahora vive en Ucrania. Entonces, ahora hay un montón de hilos de estos rojos, tal, teorías de la conspiración acerca del papel que ha tenido Ucrania en crear más tensión en Rusia, tensión interna, promoviendo este tipo de actividades, en este caso antisemitas, ¿no? El tema es que vuelvo al miedo que tengo yo de lo que puede estar cultivándose en muchos países del mundo, ¿no? Esa rivalidad étnico-religiosa, pero también que habla de la civilización occidental contra la civilización árabe, que es un discurso, es una narrativa que están promoviendo de los estados religiosos, de los estados no laicos. Y lo vemos con Erdogan al frente de Turquía, lo estamos viendo con Netanyahu, que precisamente en una rueda de prensa de hoy ha dicho que, oye, que esto es una lucha por la supervivencia de la civilización, ¿no? Esta guerra contra Hamas, que se está saldando con tantos y tantos gazatíes asesinados, ¿no? Eso es una lucha para la supervivencia de la civilización. Cuando se habla en esos términos, cuando se habla en términos del bien y del mal, desde un contexto puramente religioso, se puede caer en lo más peligroso de todo, ¿no? Que es una disputa religiosa en la que todos se creen que son los buenos y que luchan contra los malos, y que si acaso la guerra que están combatiendo es una guerra santa por la supervivencia de su civilización y con la aspiración de llegar a un lugar ulterior, ¿no? O sea, ahí nos estamos metiendo en un terreno hiperpantanoso que da un miedo que te cagas. No solo por lo que puede pasar en países donde las comunidades religiosas sean más ultra que en otros, sino aparte luego también lo que podemos ver en sociedades occidentales. Ha habido alertas en las últimas semanas a colegios judíos, por supuesto en Estados Unidos, llevamos viendo desde hace años, esto no es actual, llevamos viendo desde hace años ataques antisemitas contra, por ejemplo, personas de la comunidad ortodoxa en Nueva York. Esto creo que lo he comentado en algún directo previo, pero esto existe. O sea, existe ataques antisemitas contra judíos. Si ya se habla del odio al inmigrante, y es algo que han estado explotando los partidos de extrema derecha durante años, que ahora existan todos estos conflictos externos, todas estas noticias sobre barbaridades que nos llevan desde el extranjero, pero que luego empezamos a verlas en casa, en tu capital, en el pueblo de al lado, cuando empecemos a ver esas tensiones que las podemos palpar, ahí es cuando me da miedo que esto salte a otro nivel diferente, ¿no? Y que no sea una cuestión de conflictos geopolíticos que ocurren a miles de kilómetros de distancia, sino que sea un conflicto mucho más localizado, ¿no? Y que eso además degenere en la proliferación de violencia extrema contra distintos grupos étnicos o religiosos, o que incluso justifique las políticas antimigratorias o antimusulmanes concretamente o antiárabes concretamente, como en algún momento dejó caer o incluso llegó a llevar a cabo Donald Trump en su presidencia de Estados Unidos, pero que eso lo veamos también en Europa, ¿no? Y que ese odio más escondido ahora termine siendo latente, súper explícito y que nos lleve a una era bastante más oscura que nunca hemos querido vislumbrar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto, evidentemente, me dejó todo el asunto geopolítico de lo que está pasando en Israel-Palestina, pero que es que eso da tope miedo también, ¿no? Pero, en fin, que la crisis social es lo que yo veo que puede generarse dentro de poco, como estas tensiones sigan avivándose, especialmente cuando hay tantos intereses en juego y tanta gasolina puesta por los mismos de siempre, que son los ultras, tanto a nivel político-religioso como ideológico de la extrema derecha antimigración en Europa.